Estamos en Barcelona, en el corazón del barrio gótico, en una noche de octubre, donde el aire frío huele a historia y a secretos. Aquí la opulencia y la miseria se rozan en las callejuelas sin llegar a tocarse como dos universos paralelos. En un lado del cristal, Javier Solana, de 45 años, un titán de las finanzas, con un patrimonio que desafía la imaginación, 3.5 mil millones de euros. Y en el otro lado, un fantasma, un secreto que respira, una niña que nadie parece ver. Lo que está a punto de suceder en los próximos 30 segundos no solo te dejará sin aliento, sino que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la riqueza, la pobreza y el verdadero significado de la familia. Esta no es una simple historia, es una colisión de mundos que cambiará dos vidas para siempre. Si alguna vez te has preguntado si un solo gesto puede redimir un alma, quédate, porque estás a punto de presenciar un milagro. Y si no quieres perderte ni un detalle de este relato que te cambiará, dale a me gusta, ahora mismo suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos qué esperas que suceda. Créeme, el final te dejará en shock. El restaurante El Espejo Dorado, enclavado en una de las plazas más antiguas del barrio gótico, era un santuario de lujo inaccesible. Esa noche de octubre sus luces cálidas se derramaban sobre el empedrado húmedo como oro líquido. Dentro las lámparas de Murano colgaban como constelaciones privadas iluminando manteles de lino egipcio y el brillo discreto de la cubertería de plata. El aire olía a poder, a vino de reserva y a platos cuyo precio podría alimentar a una familia durante un mes. Era el teatro de operaciones de la élite barcelonesa y Javier Solana era su director. Sentado en su mesa de siempre, la número 11, resguardada en un rincón con vistas a la plaza, era la personificación del triunfo implacable. A sus 45 años, con un traje Segna, hecho a medida que parecía esculpido sobre su cuerpo, y un Patek Philippe que marcaba un tiempo que solo a él le pertenecía, Javier no solo era rico, era una fuerza de la naturaleza. Desde que tenía 26 años, había erigido un imperio financiero comprando y vendiendo empresas como si fueran cromos. Su fortuna de 3.5 mil millones de euros no estaba en edificios, sino en cifras abstractas, en acciones que subían y bajaban a su antojo. Para él, el mundo era un tablero de ajedrez y las personas peones con un valor asignado. Su corazón no era de piedra, era una caja fuerte sellada, programada para calcular riesgos y beneficios, inmune a cualquier otra cosa. Esa noche, cenaba con dos banqueros alemanes y un político local. Sobre la mesa, el futuro de un puerto deportivo en la Costa Brava. Cifras que mareaban 800 millones de euros de inversión, miles de empleos, un retorno que triplicaría el capital. Javier estaba en su salsa, su mente un superordenador, que procesaba datos con una frialdad letal, su sonrisa, un arma perfectamente afilada. Elena García, de 38 años, se movía entre las mesas con una elegancia que solo 10 años sirviendo en El Espejo Dorado podían conferir. Conocía a cada cliente sus alergias, sus amantes, sus vicios. Era una profesional consumada, discreta como una sombra. Pero esa noche su profesionalidad se estaba resquebrajando. Algo fuera en la plaza la había capturado. A través del inmenso ventanal que funcionaba como un portal entre dos realidades, Elena había estado observando una pequeña figura inmóvil. Una niña. No tendría más de 9 años. Llevaba un abrigo raído de un color indefinido por el uso y unas botas de agua que a todas luces le quedaban grandes. Permanecía plantada en el frío de la acera bajo la llovizna fina de octubre,
con el pelo oscuro pegado a la frente. Pero no era su ropa lo que desgarraba el alma de Elena. Eran sus ojos, grandes profundos de un color avellana, que parecía contener toda la melancolía del mundo. Miraban fijamente el interior del restaurante no con envidia ni con rabia, sino con una curiosidad pura y un anhelo tan silencioso y digno que era casi un grito. La niña no pedía, no extendía la mano. Simplemente observaba. En un momento dado apoyó la palma de su pequeña mano en el cristal frío, dejando una marca empañada como el fantasma de un contacto imposible. El contraste era una bofetada. Dentro Javier desechaba con indiferencia la mitad de un solomillo de 500 euros. Fuera una niña cuyo último recuerdo de una comida caliente se perdía probablemente en el tiempo. Elena sintió una punzada de responsabilidad moral. No podía ser cómplice de esa ceguera. Ignorar a esa niña sería como robarle un pedazo de su propia humanidad. Con el corazón martilleando contra sus costillas, sabiendo que estaba a punto de romper la regla de oro del servicio de lujo, no molestar jamás al cliente, a menos que el mundo se estuviera acabando, se acercó a la mesa de Javier. Esperó una pausa en la conversación sobre Yates y beneficios fiscales, se inclinó y susurró 5 palabras que detonarían una bomba en el alma sellada del multimillonario. «Señor, esa niña tiene hambre». Javier levantó la vista, una nube de irritación cruzando su rostro. ¿Quién osaba interrumpirle por una nimiedad? Su mirada afilada y gélida siguió la dirección discreta que Elena señaló con la barbilla. Y entonces el tiempo se detuvo. El murmullo de los banqueros se desvaneció. El tintineo de los cubiertos se silenció. El mundo entero se contrajo hasta quedar reducido a él y a esa pequeña figura tras el cristal. La vio. De verdad la vio. La fragilidad de sus hombros bajo el abrigo desgastado, la forma en que se abrazaba a sí misma para darse calor, el halo de su aliento condensándose en el aire frío. Pero sobre todo, sus ojos. Eran ojos que no acusaban, no juzgaban. Simplemente existían como 2 pozos oscuros que reflejaban un universo de carencias que él ni siquiera podía concebir. Ojos que guardaban una pureza antigua, una inocencia herida, pero no rota. En ese instante algo se fracturó dentro de Javier. Una grieta finísima en la coraza de su corazón. Una vibración, un eco de una emoción que creía extinta, enterrada bajo décadas de ambición y soledad. Era compasión, era culpa, o era quizás el recuerdo espectral del niño que él mismo había sido una vez antes de que el dinero lo convirtiera en una máquina. Sin una palabra, sin un parpadeo, Javier se puso en pie. El movimiento fue tan brusco que su silla de caoba se tambaleó. La servilleta de lino se deslizó hasta el suelo. Una copa de Vega Sicilia se volcó derramando un río de sangre púrpura sobre el mantel inmaculado. Sus socios de negocios lo miraron atónitos con las frases a medio terminar. Pero Javier ya no estaba allí. Caminaba con pasos largos y decididos hacia la salida, un hombre en una misión cuyo propósito ni él mismo entendía. Todo el restaurante enmudeció observando al rey abandonar su trono sin explicación. Elena lo siguió con la mirada, conteniendo el aliento, consciente de que acababa de prender una mecha sin saber cuán grande sería la explosión. Javier empujó la pesada puerta de roble y el frío de la noche barcelonesa lo golpeó como una bofetada de realidad. El aire húmedo y cortante, impregnado del olor a piedra mojada y castañas asadas, llenó sus pulmones. Las luces de la plaza creaban un halo onírico alrededor de los edificios góticos, pero toda esa belleza se sentía repentinamente vacía.
La niña seguía allí a menos de 10 metros, pero ahora parecía un pequeño ciervo asustado. Al verlo salir del restaurante, un hombre imponente con un aura de poder, ella retrocedió instintivamente con la desconfianza grabada a fuego por la calle. Javier se detuvo sintiéndose extrañamente torpe. Él que dominaba juntas directivas y doblegaba voluntades con una frase, ahora se encontraba desarmado frente a 9 años de fragilidad y silencio. Se agachó lentamente flexionando las rodillas para ponerse a su altura, un gesto que no recordaba haber hecho en décadas. Con una voz que le sonó ajena más suave y quebradiza, preguntó: «Hola, ¿cómo te llamas?». La niña lo estudió con una seriedad impropia de su edad. Sus ojos oscuros lo escanearon, evaluando la amenaza, la intención. Tras un silencio que a Javier le pareció eterno, susurró su nombre: «Sofía». Su voz era apenas un hilo, pero clara y digna. No había lloriqueo, no había súplica, solo la respuesta a una pregunta. «¿Tienes hambre, Sofía?», preguntó Javier y sintió un nudo en la garganta. Sofía no respondió con palabras, simplemente bajó la mirada a sus botas de agua y asintió un movimiento casi imperceptible. Ese gesto simple y honesto fue más devastador que cualquier lamento. Javier cerró los ojos un instante, sacudido por una oleada de vergüenza y una emoción cruda que lo desbordaba. Él quejándose internamente de que el punto de su solomillo no era perfecto y esta niña. La historia de Sofía contada a retazos entre el temblor de sus labios era un puñal de hielo. Su madre Clara estaba enferma, muy enferma en el hospital. Su padre ya no estaba. Vivía en la calle buscando refugio en cajeros o portales, siempre cerca del hospital. Su última comida decente había sido... no lo recordaba. «Ven conmigo», dijo Javier extendiendo su mano. «Vamos a que comas algo caliente». Pero Sofía, con la sabiduría de quien ha aprendido a sobrevivir, no tomó su mano. Sacudió la cabeza. «Mi mamá dice que no hable con extraños». Javier, en lugar de impacientarse, sintió una oleada de admiración. A pesar del hambre y del frío, su prudencia estaba intacta. Una pequeña sonrisa, la primera genuina en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. «Tu mamá es muy inteligente. Tienes razón. Mira, ¿ves esa cafetería de allí? Está llena de gente bien iluminada. Vamos allí. Yo me sentaré en una mesa y tú en otra si quieres. Solo quiero asegurarme de que comas». Sofía lo miró sus ojos sopesando la oferta. Finalmente, tras un largo escrutinio, asintió despacio. En la calidez de la cafetería, envueltos en el aroma a café y a croissants recién hechos, Javier pidió para ella un festín. Un chocolate espeso, un bocadillo de jamón y queso napolitanas galletas. Sofía comió con una lentitud reverencial, en pequeños bocados, como si quisiera atesorar cada sabor, hacer que el milagro durase para siempre. Javier la observaba en silencio y sentía cómo con cada bocado de la niña, algo dentro de él se recomponía. Sanaba una herida que no sabía que tenía. Una sonrisa tímida, casi un destello, iluminó el rostro de Sofía cuando probó el chocolate. Para Javier, esa sonrisa fue como ver salir el sol por primera vez. Cuando terminaron, le hizo una propuesta. Podía llevarla a un lugar seguro, un hogar donde tendría una cama caliente y comida todos los días. Sofía lo miró fijamente con esa profundidad desconcertante y le hizo la pregunta más difícil que Javier había enfrentado en toda su vida. «¿Por qué usted no me conoce? ¿Por qué me ayuda?». Javier se quedó sin palabras. «¿Por qué?». La pregunta resonó en el vacío de su existencia, porque en sus ojos había visto el reflejo de su propia soledad, porque ella, sin saberlo, le había recordado que más allá de las cifras y los contratos existía la humanidad, porque por primera vez en 20 años sentía que estaba haciendo algo que de verdad importaba. No encontró una respuesta lógica o financiera.
solo la verdad. Porque es lo correcto, dijo finalmente. Sofía pareció leerle el alma, y entonces asintió. Vale, pero primero, quiero ver a mi mamá. Te está atrapando esta historia. Sientes esa conexión inexplicable entre estos dos extraños. Antes de seguir a Javier y a Sofía hacia el hospital en un viaje que cambiará sus destinos para siempre. Tómate un segundo. Si crees en el poder de la compasión y en las segundas oportunidades, aplasta ese botón de like. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que pasará ahora? Y si aún no lo has hecho, suscríbete. No querrás perderte cómo termina este increíble relato de redención. El Hospital del Mar se erigía como un gigante blanco y silencioso en la noche de Barcelona. Javier caminaba junto a Sofía por los pasillos esterilizados que olían a una mezcla de antiséptico y miedo. La niña se movía con una seguridad pasmosa. Conocía cada pasillo, cada atajo. Aquel lugar lúgubre era de alguna manera su hogar. En el área de oncología, a través de un cristal, Javier la vio. Clara. Podría tener 30 y pocos años, pero la enfermedad la había envejecido décadas. Su cuerpo era frágil, casi etéreo, bajo la sábana blanca, y un pañuelo de colores vivos cubría su cabeza, un pequeño acto de rebeldía contra la devastación de la quimioterapia. Pero sus ojos eran los mismos de Sofía. Grandes, intensos y ardiendo con una fuerza y un amor feroz que el cáncer no había logrado extinguir. Sofía corrió hacia la cama y se acurrucó junto a ella. Clara la abrazó con la ternura infinita de quien sabe que su tiempo es un tesoro que se agota. Su mirada se posó en Javier de pie en el umbral, y sus ojos se llenaron de una desconfianza protectora, la de una leona, defendiendo a su cachorro. Javier le explicó con una humildad que le era desconocida quién era y cómo había encontrado a Sofía. Clara escuchaba escéptica mientras su hija se dormía en sus brazos agotada. La historia de Clara era un requiem cáncer de páncreas, un diagnóstico terminal. Le quedaban quizás un par de meses. Sofía había huido de los servicios sociales en repetidas ocasiones para estar cerca de ella, prefiriendo la calle a un orfanato lejos de su madre. Javier miró la escena, la madre moribunda y la hija aferrada a ella como a un ancla en mitad de la tormenta. Era un cuadro de amor puro y desgarrador. En ese momento una decisión irrevocable cristalizó en su mente. Con una voz firme que no admitía réplica, dijo: «Voy a ayudarlas. A las dos». Clara lo miró desconcertada. «¿Por qué? ¿Qué quiere de nosotras?». Javier la miró a los ojos y por primera vez abrió las puertas de su alma sellada. «Su hija en una sola noche me ha enseñado lo que yo no he podido aprender en 45 años. Me ha recordado que el valor de una vida no se mide en euros. Me ha salvado. Ahora déjeme salvarla a ella». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Clara. Asintió y por primera vez en muchos meses se abandonó al sueño con una pizca de paz, sabiendo que su pequeña Sofía no quedaría sola. Los 3 meses siguientes fueron una metamorfosis. Javier Solana, el rey Midas. El depredador de los mercados se convirtió en algo completamente nuevo, un cuidador. Alquiló un apartamento cerca del hospital para que Sofía tuviera un hogar. Aprendió a hacer trenzas, a revisar deberes que Sofía hacía con la ayuda de las enfermeras y a leer cuentos de hadas por las noches. Descubrió la risa de Sofía, sus miedos, sus sueños. Y Sofía poco a poco derribó sus murallas y empezó a llamarlo primero con timidez y luego con cariño: Javi. Clara observaba esta transformación desde su cama de hospital.
Veía cómo aquel hombre poderoso se despojaba de su armadura, convirtiéndose día a día en la figura paterna que su hija nunca tuvo. Una tarde de enero lo llamó. Su voz era débil, pero su resolución de hierro. Le dijo que había hablado con un abogado. Quería iniciar los trámites para que él, si estaba seguro, adoptara a Sofía. Javier no dudó ni un segundo. En esos 3 meses, Sofía se había convertido en el centro de su universo, el ancla de su nueva vida. Solo puso una condición: le juró a Clara que Sofía nunca olvidaría a su madre, que le hablaría de ella todos los días, de su valentía, de su amor infinito. Le prometió que su memoria sería el pilar sobre el que construirían su nueva familia. 2 semanas después, el final llegó. Clara se apagó serenamente una noche en que Javier estaba a su lado, sosteniendo su mano. Su último susurro fue un gracias. Javier se quedó toda la noche, velando su sueño final. A la mañana siguiente, cuando Sofía llegó, vio a Javier y lo entendió todo. No hubo un grito desgarrador. La niña, que había madurado una vida entera en un año, se acercó a él, lo miró a los ojos y dijo con una entereza que le partió el alma: «Ahora solo te tengo a ti». Javier la rodeó con sus brazos y la apretó contra su pecho. «No», susurró, «ahora nos tenemos el uno al otro». Los primeros meses fueron un duelo compartido. Aprendieron a navegar juntos la ausencia de Clara, convirtiendo el dolor en recuerdos amorosos. Javier desmanteló su antigua vida. Vendió su ático frío y minimalista en la Diagonal y compró una casa con jardín en Sant Cugat. Redujo su agenda, delegó la mayor parte de su imperio y aprendió a estar presente. Sofía, con una nueva luz en los ojos, floreció en su nuevo colegio. Era inteligente, generosa y tenía un don especial para hacer amigos. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el jardín, Sofía, que ya tenía 10 años, le preguntó a Javier por qué nunca se había casado ni tenido hijos. Él fue brutalmente honesto. Porque pensaba que el amor era una distracción, una debilidad. Creía que la única forma de no sufrir era no sentir. Estaba equivocado. Sofía, con esa sabiduría ancestral que a veces tienen los niños, le contestó: «Yo creo que mamá te envió para salvarte de tu soledad, y a ti te envió para salvarme a mí». 2 años después del fallecimiento de Clara, Sofía, ahora con 12 años, era una preadolescente brillante y feliz. Javier había encontrado un propósito que ninguna transacción millonaria le había dado jamás. Una noche de otoño, volvieron al barrio gótico. Por petición de Sofía, se detuvieron frente a El Espejo Dorado. «Ahí fue», dijo ella mirando el gran ventanal. «Ahí fue donde me viste». Javier asintió con el corazón rebosante de gratitud. «Esa noche», confesó, «estaba a punto de cerrar el negocio más grande de mi vida. Me habría hecho más rico, sí, pero también infinitamente más solo. Verte a través de ese cristal fue como mirarme en un espejo por primera vez y ver el vacío que había dentro de mí. Tú lo llenaste, Sofía». En ese momento la puerta del restaurante se abrió y apareció Elena, la camarera. Ahora era una buena amiga de la familia. Al verlo, su rostro se iluminó. Se acercaron y se fundieron en un abrazo. «Gracias, Elena», dijo Sofía. «Si no le hubieras dicho nada, no sé qué habría sido de mí». Elena sonrió con los ojos húmedos. «No fui yo, cariño. Creo que tu madre desde el cielo me susurró las palabras al oído». Javier miró a Sofía, a Elena y al restaurante. Había comprendido la lección más importante de todas.
La verdadera riqueza no es la que se acumula, sino la que se comparte. El mayor éxito no es conquistar el mundo, sino construir un hogar en el corazón de alguien. El amor más poderoso no siempre nace de la sangre, sino de la elección valiente de cuidar, proteger y sanar. Aquella noche, en la cocina de su casa, Sofía hizo un anuncio. He decidido lo que quiero ser de mayor. Quiero abrir un restaurante. Javier sonrió. Como el espejo dorado. Sofía negó con la cabeza. No. Un restaurante donde cualquier niño que tenga hambre pueda entrar y comer gratis. Se llamará La Mesa de Clara. Javier sintió un orgullo tan inmenso que casi no le cabía en el pecho. Esa niña, su hija, había transformado su propio dolor en un faro de generosidad. Será el mejor restaurante del mundo, le dijo. Y yo seré tu primer inversor, y tu cliente más leal. El círculo se había cerrado. No por la casualidad, sino por una cadena de milagros, la compasión de una camarera, el corazón roto y recompuesto de un multimillonario, y el hambre de una niña que en realidad solo tenía hambre de amor. Y todo, absolutamente todo, había comenzado con esas 5 palabras mágicas y revolucionarias. Señor, esa niña tiene hambre. ¿Te ha emocionado esta historia hasta las lágrimas? ¿Te ha hecho reflexionar sobre las conexiones invisibles que nos unen y el poder de un solo acto de bondad? Si tú también crees que la familia es un verbo y no un sustantivo que se construye con amor, presencia y sacrificio, y que todos merecemos una segunda oportunidad para encontrar la verdadera felicidad, destroza ese botón de like y comparte este video para que su mensaje llegue más lejos. Queremos saber de ti. Dinos en los comentarios. ¿Crees en el destino o en las casualidades que cambian la vida? ¿Cuál es el acto de bondad más grande que has presenciado? ¿Y cuál crees que es el verdadero legado que dejamos en este mundo? Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que te toquen el alma, que celebren la fuerza del espíritu humano y nos recuerden que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Porque a veces un corazón puede salvar a otro y juntos pueden salvar al mundo.